Muy buenas noches, mi nombre es Yolima Arias Pérez, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental del Libertador y realizando un posgrado en la maestría en innovación educativa. En esta oportunidad vengo a hablarles sobre un tema de la asignatura Cultura e Innovación. El tema en que trataremos esta noche será la manifestación cultural bajo la mirada de la multiculturalidad y el proceso educativo. Para empezar, vamos a definir qué es cultura. No sin antes mencionar que este término tiene muchas definiciones que han propuesto diferentes autores, pero en esta oportunidad solo vamos a tomar el concepto que nos da Taylor. Taylor nos dice que la cultura es un conjunto complejo que incluye el conocimiento de las creencias, artes o técnicas, lo moral, la ley, las costumbres y cualquier otra facultad y hábito que el hombre adquiere como miembro de una sociedad. De acuerdo a lo anterior, se puede decir entonces que la cultura comprende aspectos materiales y espirituales, es decir, el conjunto de características de prácticas, actitudes, valores, tradiciones y costumbres de una determinada sociedad. Vamos a hablar también sobre las características de las culturas, sobre algunas características. Entre ellas tenemos que la cultura se aprende y se transmite. Los individuos aprenden múltiples y diversos elementos culturales propios a través de la socialización. La lengua, los sistemas de valores, las costumbres, la manera de entender el mundo y la vida y las formas de organización son resultados de un aprendizaje y este aprendizaje se va transmitiendo día tras día. El roce entre personas de diferentes culturas producen también un aprendizaje de elementos de ambas culturas. Otra de las características es que la cultura es simbólica. La lengua es uno de los elementos con más carga simbólica y que hace posible la continuidad de las culturas. Para poder comprender una cultura es fundamental conocer su forma de comunicación y su lenguaje. La relación intercultural implica el conocimiento de las culturas y el lenguaje es su principal exponente. Otra característica es que la cultura es funcional. Como nos lo expresa el Malinowski, que él es un máximo representante del funcionalismo, él nos presenta la cultura como un instrumento para satisfacer las necesidades culturales. Implica que se comparta de forma diferenciada por parte de los integrantes de un mismo grupo cultural. La cultura es normativa, es decir, el orden social requiere unas normas que permitan la convivencia de los individuos. La misma sociedad propone un sistema de valores para establecer formas de actuación, no sin olvidar que cada cultura tiene sus propias normas y valores. La cultura también es un sistema. Los numerosos elementos que configuran una cultura forman parte de un todo. Esta característica exige el rechazo del etnocentrismo de las particularidades de la propia cultura. La valoración de unos determinados elementos culturales implica situarlos en su contexto. También tenemos que la cultura posibilita el desarrollo cognitivo. Como lo explica Brunner, para él la cultura es un sistema de conocimiento que resulta de la acción mental del ser humano en la condición de su entorno. De esta forma, cada cultura aporta su forma de entender el mundo y de ver la realidad, y asimismo de interpretarla. Por última característica tenemos que la cultura es dinámica. Su funcionalidad requiere esta capacidad para poder responder a las nuevas situaciones. Los movimientos migratorios son elementos propiciadores de cambios culturales, tanto para la comunidad inmigrante como para la comunidad que la acoge. Este dinamismo, este cambio, este movimiento, implica una interacción, un intercambio, lo cual significa
que las culturas van evolucionando a partir de los contactos, a partir del roce que se tienen entre personas. La interacción cultural construye, pues, cada una de las culturas y de sus diferencias surge la identidad cultural. También vamos a hablar sobre la interculturalidad. Así como la cultura, el término de interculturalidad también es muy amplio y es abordado por diferentes autores. En esta oportunidad vamos a hablar sobre algunas orientaciones acerca de este concepto. Entonces, vamos a mencionar algunas posturas. La primera es la postura asimilacionista, que está propuesta por Hanau. Él nos habla de una necesidad de adaptarse a la cultura de la sociedad receptora. De la sociedad receptora. Otro aspecto o otro aporte es la multiculturalidad, como una segunda postura, por Mallorca. Él habla que a pesar del reconocimiento formal de la diversidad y la consideración de que todas las culturas tienen un mismo valor, en la práctica los grupos culturales son considerados aisladamente. Y vamos también a hablar sobre el enfoque intercultural de Cañadel. Él defiende la valoración de todas las culturas y la necesidad de la interrelación entre ellas. Este concepto tiene una idea de intercambio entre las distintas partes y de comunicación comprensiva entre identidades culturales distintas entre ellas. Entonces, se puede decir que la interculturalidad significa un acercamiento y una relación entre culturas diversas. Implica también el reconocimiento de la propia identidad cultural y la aceptación de las diferentes identidades culturales. Ahora pues, pasemos a la relación de la multiculturalidad en el proceso educativo. Bueno, el concepto de educación multicultural un poco más completo lo formula Berma, diciendo que es un sistema de educación que debe tratar de atender a todas las necesidades culturales, privadas y públicas, afectivas y cognitivas de los grupos y de los individuos de todos los grupos étnicos dentro de una sociedad. Berma dice que la educación busca promover el equilibrio de logros entre grupos e individuos, así como también el respeto y la tolerancia entre diferentes grupos étnicos y culturales. Vamos a ver algunas características de la educación multiculturalidad. Entonces, como primera característica tenemos que el humanismo. El humanismo consiste en poner a la persona, a la humanidad, por encima de toda otra consideración social, económica o cultural. O sea, el humanismo, lo más importante es el ser, es la persona, es lo que hay en ese ser. Otra característica es la madurez humana. La aceptación de las diferencias, en efecto, supone una disposición personal a la cual se llega con cierta dificultad a partir del egoísmo humano original y de la rutina y prejuicios de la colectividad. Entonces, la cultura nos brinda esa madurez para poder entender, para poder aceptar las diferentes culturas que existen. Otra característica es el diálogo. El diálogo lo toman como un instrumento de comprensión mutua y de descubrimiento del valor de lo diferente. Por último, la formación docente. Asegurar las buenas actitudes y el correcto comportamiento entre los docentes como personas con respecto a los modelos culturales y luego enseñarles las técnicas de conseguir los mismos con sus estudiantes. O sea, primero empezar con el docente para luego él vaya transmitiendo, esos valores, esa responsabilidad, esas costumbres a sus estudiantes. Vamos a hablar sobre unos objetivos
del multiculturalismo pedagógico. Entre ellos tenemos que uno de los objetivos es contribuir a edificar una sociedad multicultural. Cada vez se da una mayor mezcla de razas entre los países, llevando a convivir pueblos distintos. Entonces, es mejor preparar a los estudiantes en una existencia feliz y fructífera. También tenemos otro objetivo que es ayudar a suprimir los conflictos entre las culturas. Como ya sabemos, los conflictos entre personas, eso es inevitable. Siempre van a haber conflictos, siempre van a haber dificultades. Y más aún cuando sabemos que somos de diferentes culturas, de diferentes costumbres. Entonces, la misión es ayudar a mitigar esos conflictos y a concientizar sobre la importancia de la aceptación y la tolerancia. Otro objetivo es favorecer la formación de una identidad cultural en hijos de inmigrantes. Se trata de cuidar el desarrollo psicológico y cognitivo de los niños expuestos a crecer en la inseguridad. Esos niños que por X o Y motivo vienen trasladados, vienen desplazados de otras culturas. Entonces, al llegar a nuestra cultura, ese es nuestro objetivo, nuestro principal objetivo es eso, ayudarlos. Por último, desarrollar en los individuos su capacidad humana de relación social. Pues es indispensable concientizar al estudiante de que pueda tener buenas relaciones sociales, que pueda respetar las diferencias, que pueda asumir su cultura y aceptar las culturas de otras personas para así podernos llevar una mejor convivencia en la sociedad. Por último, vamos a concluir con que la educación multicultural, debe ser aquella que se desarrolla en la sociedad como proceso de producción, donde se fomenten mayores niveles de conciencia por parte de los alumnos acerca de la diversidad cultural. Por otra parte, implica también preparar a los estudiantes con los recursos cognitivos necesarios para que conozcan la diversidad y las diferencias culturales existentes en su entorno y al mismo tiempo las puedan respetar. Bueno, esto ha sido todo. Espero les haya servido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en alguna próxima oportunidad.